Hola, aquí estamos nuevamente filosofando desde Buin, Chile. El tema de hoy está relacionado con un tema que hablé anteriormente, cuando me hacía la pregunta si existe un destino para la existencia humana, si existe un sentido. Eh, y de eso, de ese tema, voy a desprender el tema de hoy, que dice que las personas explican de dos formas la realidad, los acontecimientos. Existen solo dos formas. Usan el para, o sea, esto sucede para algo, o utilizan el porque. Y esto lo podemos ver en todo ámbito de cosas. En las explicaciones comunes que cualquier persona puede tratar de dar frente a un evento, y también en ámbitos de la ciencia, en ámbitos de la religión, en fin, todos aquellos que se preocupen por dar alguna explicación de lo que acontece, dar alguna explicación de la realidad, van a utilizar uno de estos dos modos, porque o para, y tienen consecuencias diferentes el pensar de un modo u otro. Por ejemplo, puede ocurrir un accidente. Entonces la gente dice, no hay mal que por bien no venga. Esto te sucedió para que crecieras, para que te dieras cuenta eh, que hay en la vida hay otras prioridades, etcétera. A veces uno en los libros de biología encuentra paras. Por ejemplo, eh, el camaleón, ¿verdad? Cambia de colores para que el depredador no lo vea. O el león avanza sigilosamente para cazar al antílope sin ser visto o para cazarlo de sorpresa. Y esas frases son muy comunes y parecen, no están bien estructuradas ciertamente, pero tienen una implicancia. Significa que hay una voluntad, una intención que apunta hacia algo que está en el futuro y que el organismo desea, quiere, se conduce hacia allá. En este sentido se relaciona con el tema de la vez pasada sobre el sentido de la existencia, es decir, un objetivo que está en el futuro. Esta es la forma más normal de pensar y yo creo donde cabe la gran mayoría de las explicaciones sobre lo que acontece, sobre la realidad, ¿verdad? Nosotros, desde el punto de vista, no sé, religioso, vivimos para llegar a Dios o existimos para aprender y para subir de nivel, ¿verdad? Creo que eso lo entendemos todos. Pero existe otro tipo de explicaciones de la realidad que usan el porqué. El porqué implica relaciones causales entre las cosas. Si algo está aquí, algo ocurre, un accidente ocurrió, no es para que la persona aprenda algo de la vida, sino es porque hubo decisiones, hubo acciones, hubo errores que condujeron a tal resultado. Es decir, lo que estamos experienciando hoy en día, desde este punto de vista,
eh, no va en ningún sentido, sino que lo que experienciamos ahora, lo que acontece ahora, la realidad que tenemos ahora, se debe a que algo ocurrió en el pasado. Algo se juntó, algo se unió, algo se cruzó. Es decir, son causas. Entonces, eh, la concepción de la realidad es como la teoría del Big Bang, ¿verdad? La gran expansión del universo, donde hay un momento en que el todo concentrado, digamos, se empieza a expandir, 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 expandir. Y en esta expansión se van formando, bueno, las moléculas, partículas, etcétera, hasta llegar a los planetas, soles y todo lo que existe en el universo. Y dentro de cada planeta tendrá su desarrollo, ¿verdad? Y se van produciendo cosas, como aquí, que tenemos vida y tenemos una especie que tiene conciencia, el Homo sapiens, sapiens. Pero eso ocurre porque hay una cadena causal que va produciendo fenómenos, eventos, en donde van surgiendo nuevas realidades, eventualidades, y no habría un para. Nosotros sabemos que existieron hace millones de años animales gigantes, dinosaurios, y existieron porque en algún momento de la materia surgió vida, y de la vida surgieron diferentes especies, de acuerdo a diferentes condiciones ambientales, de acuerdo al desarrollo genético, etcétera, etcétera, todas las explicaciones biológicas, y va surgiendo una especie que se llamó dinosaurios, que eran gigantes, muy particulares dentro de este planeta. Entonces uno podría preguntarse, ¿para qué vivieron los dinosaurios? ¿Para qué todo este desarrollo de la naturaleza tan complejo, donde aparecen órganos tan sofisticados como el ojo, ¿verdad? En fin, la vida es una cosa realmente maravillosa. O sea, qué maravilla su complejidad y lo que es capaz de hacer, ¿verdad? Y se produce esta especie fantástica y, de acuerdo a la teoría que tenemos ahora, son borrados de la faz de la Tierra porque un meteoro se le ocurrió cruzar por donde nosotros estábamos. Entonces, ¿para qué existieron? ¿Cuál era el sentido de esos animales? Ustedes saben, la vida ha sido casi terminada en el planeta 2 o 3 veces, en la historia que conocemos, de acuerdo a los datos que nos dan los científicos, donde han desaparecido la gran mayoría de las especies. Y tal vez en algunos otros planetas han ocurrido hecatombes en donde sí han desaparecido las especies o ha desaparecido la vida. Entonces, los para quedan cortos para explicar muchos fenómenos, porque no se observa el sentido. Sin embargo, desde el porqué, bueno, tenemos cadenas causales, ¿verdad? Que nos podrían explicar cómo se desarrollaron la especie y cómo se llegó a la forma del dinosaurio. Y desapareció porque en el universo existen diferentes materiales y existen eh, choques, existen soles que se mueren, soles que surgen, etcétera. Entonces la realidad, tal como el Big Bang, ¿verdad? Se va expandiendo. Y nosotros estamos como quien dice en el borde, es como un globo así. Entonces todo el universo está dentro del globo. Y nosotros estamos en el borde del globo, en la capa, viviendo el presente, que avanza, que avanza,
que son continuos presentes, y cada presente sería la consecuencia de los presentes anteriores. O sea, de lo que ha ocurrido en los presentes anteriores. Entonces nosotros existimos, estamos aquí porque hay una serie de eslabones causales que se puede retroceder hasta el supuesto origen del Big Bang, al menos desde el punto de vista de las teorías científicas. En el caso de los humanos, quizás no todo es tan determinado por causas. Si usted desarrolla su conciencia y al menos podría elegir, tener la libertad para elegir entre alternativas que están en su presente, en sus circunstancias. Si usted no desarrolla su conciencia, usted va a elegir lo que su personalidad o su estructura de personalidad, su ego, eh, eh, tiene y ha sido formado. Ha sido formado con ciertos deseos, con ciertas aspiraciones, cierta forma de pensar, ciertas creencias. Usted va a elegir de acuerdo a eso. Y esas instalaciones en su mente, en su ego, están ahí por diferentes causas también. Ahí su libertad sería menor. Pero si usted toma conciencia de cómo funciona su ego, cómo funciona su mente, sus alternativas, sus posibilidades de elegir se amplían más. En esta existencia no hay libertad total. Existimos dentro de una estructura corporal, que tiene formas de interaccionar con la realidad, que está comandada por instintos, por hormonas, etc. Y en nuestro caso la mente por creencias, por pensamientos, por valoraciones, por las emociones, los sentimientos. Pero al parecer nosotros sí tenemos una posibilidad de ser más libres, porque somos capaces de darnos cuenta de nuestros condicionamientos, de nuestras determinaciones. Me refiero a aquellos factores que nos determinan, que nos estructuran. Entonces podríamos tener respuestas diferentes a la cadena causal que llega a este momento presente y que nos hace elegir siempre de la misma forma. Si nos damos cuenta del procedimiento de nuestra mente, podríamos decidir otra cosa. O sea, tener una acción de libertad. Pero la realidad en general, aquella que no tiene conciencia dentro de nuestro planeta, parece estar determinada no para, sino porque es. Es decir, hay relaciones causales para en el mundo físico y también en el mundo de la vida. En los animales, que es lo que más cerca tenemos, habría estructuras que llamamos instintos, que llamamos reflejos, ¿verdad? Entonces, un animal, desde este punto de vista, eh, cuando huye, no huye para no ser comido, ¿verdad? Sería la intención, sino que huye porque en su procesamiento los estímulos que provienen del exterior se, se traducen en alerta, en alarma, y se activan los mecanismos de huida. Entonces, un animal huye porque procesó peligro, porque se activaron emociones, miedo. Y las emociones son instintos, un tipo de instinto. Entonces, si eso ocurre con los animales, también debería ocurrir con los humanos. Eh,
nuestra conducta en general está determinada por causas anteriores, por qué. Uno está en este punto porque hubo decisiones anteriores, hubo situaciones anteriores, hubo situaciones sociales, históricas, biológicas, accidentales, etcétera. Y por eso estoy donde estoy y cómo estoy. Entonces, eh, ya sea por un lado u otro, o sea, por el lado de la forma del para o la forma del porque, mi tarea es usar lo que tengo, es decir, mi capacidad de raciocinio, para ver cuáles son mis por qué en mis actuaciones. ¿Por qué actúo así? ¿Por qué soy así? ¿Por qué he respondido así? ¿Por qué eh, siento como siento, etcétera? Y si usted logra descubrir su cadena de sus eslabones causales, digamos así, de esta cadena causal, podrá tener un mejor entendimiento de lo que es usted como humano. O va a usar el para y va a tener que descubrir cuáles son aquellos puntos futuros a los cuales quiere llegar o que se dirige su conducta, su forma de ser. El problema de eso es que eh, cómo obviamos la respuesta a los estímulos que nosotros damos, cómo obviamos toda la estructura de naturaleza que nosotros observamos en los animales. ¿Cómo va a ser tan diferente a la nuestra? ¿No será tal vez un engaño de la mente creer que nosotros hacemos cosas para obtener algo? Tal vez nosotros hacemos cosas no para obtener algo, sino que los estímulos que se nos presentan, por ejemplo, la posibilidad de tener poder, o de tener prestigio, o de tener bienes materiales, esa configuración de estímulos es más atractiva. Nos produce sensaciones agradables, sentimientos, no sé, nos emociona, lo valoramos mejor y debido a eso nos dirigimos hacia allá, hacia la obtención de aquello que queremos. Eso describiría mejor los mecanismos de la naturaleza que el para. El para parece ser una creación de la mente. Bueno, ahí hay material para comentar, para meditar, para reflexionar respecto a la naturaleza, la sociedad y nosotros mismos, personalmente. Ese ha sido el tema de hoy. Nos veremos en 2 días más. Que estén muy bien.